hemos conocido los últimos datos del paro, malos, malísimos en todas partes, y claro, se atribuyen directamente al COVID-19, ¿no? Eh, en el sector que usted representa, estamos hablando que son un montón de asociaciones, ¿eh? Porque la Federación del Ujú. Metal son muchísimas 25 asociaciones. asociaciones, concretamente. En el sector que usted representa, los ERTES han florecido, no sé en qué cuantía, en qué porcentaje. Sí, sí, bueno, ha sido una avalancha impresionante, ¿no? La mayoría de todas nuestras actividades, bueno, digo la mayoría, sí, correcto, o sea, les ha permitido una cierta capacidad para poder abrir, siempre y cuando esas actividades fueran esenciales para otras actividades que se han considerado esenciales y que pueden abrir. Pero Ya. claro, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Los talleres mecánicos, bueno, pues en principio solo pueden estar abiertos para atender a empresas y flotas de vehículos que están destinados a dar servicios esenciales, Ujú. logística de transporte, guardia civil, bomberos, ambulancias y coches de empresas que están en definitiva activas, supermercados o farmacéuticas, ¿no? Pero claro, la actividad ahí es muy limitada. Otro sector de los que representamos, que es por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación, que es en este caso concretamente el caso de mi empresa también, estamos considerados esenciales y nos permiten apertura 100%. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí? Damos servicios esenciales efectivamente para que las empresas puedan funcionar y podamos hacer lo que usted y yo estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Pero claro, solamente, digamos, la actividad se mantiene en los servicios, básicamente en los servicios que damos a esas empresas y clientes que requieren de nuestro mantenimiento y nuestro soporte para poder hacer un teletrabajo, videoconferencias, etcétera. Sin embargo, la actividad comercial, la parte que es la venta de productos, infraestructuras tecnológicas y demás, está absolutamente parada. Quiero decir, las ventas están un 90% abajo, ¿no? Bueno, ¿y en qué medida les afecta el frenazo de la hostelería, del turismo? Ustedes tienen como asociados a las casas de alquiler de vehículos, ¿no? Correcto. ¿Solo por esa rama les está afectando? No, que va, o sea, por supuesto que nos afecta por esa rama, pero tengamos en cuenta que el sector turístico es el 35% del PIB que se produce en Canarias, ¿no? Y el 40 y tantos por ciento en el empleo, ¿no? Que a su vez es un motor, una locomotora que tira de comercio, que tira de servicios y que tira de toda clase de actividad económica. Por tanto, así llega casi hasta ser, creo que es el 60 o 65% de toda nuestra economía en Canarias, con lo cual, imagínense ustedes si no estamos todos afectados. Realmente el gran caudal de dinero entra por el turismo y a partir de ahí se reparte entre el resto de sectores de actividad económica, por tanto, afectados estamos todos absolutamente. Ha habido tiempo en este marasmo, en esta tranquilidad, entre comillas, de que los equipos económicos hagan análisis, hagan perspectivas de futuro en el sentido de decir, bueno, hemos tenido que mandar a muchísima gente al ERTE, ¿cómo recuperamos a esa gente? ¿En qué medida? No sé ya si en el mismo punto en el que se quedaron o reiniciar la maquinaria. No sé por dónde irán los estudios, si es que los tienen, que tienen ustedes, pero sí, en caso de tenerlos, me gustaría conocerlos, desde luego. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los análisis? Y además, ¿en relación a qué? ¿En relación a que se espabile el turismo, nos vamos a espabilar los demás? ¿O, o podemos por sectores laterales ir tirando también de la economía? Sí, esto es un estudio que efectivamente hemos hecho, o sea, hemos hecho, por lo menos hemos simulado en varias ocasiones lo que podría suceder. Evidentemente para ello nos basamos en lo que dicen los especialistas, ¿no? Y cómo está evolucionando la enfermedad a lo largo de nuestros mercados emisores, que son básicamente europeos, ¿no? En España en general se depende bastante del turismo. Creo que el turismo a nivel nacional representa un 10 o un 12%. Pero sin embargo, como le decía antes, en Canarias es 35% directo y hasta 60%. Por tanto, dependemos de eso. Sabemos que abril va a ser un mes cero en turismo. Mayo también va a ser un mes cero en turismo. Junio va a ser cero o casi cero, según apuntan los propios empresarios y máximos responsables de Gasotel, ¿no? Julio empezará a lo mejor a coger un poquito de actividad y se espera que tal vez con suerte en agosto, digamos, empiece un poco una ocupación más o menos, digamos, que decente, ¿no?
Por tanto, en Canarias al menos estamos absolutamente condicionados por esa variable, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay variables que no controlamos, como por ejemplo, cómo va a estar nuestros principales mercados emisores en Inglaterra o en Alemania, que le está llegando la enfermedad más tarde que a nosotros, cómo va a evolucionar, van ellos a viajar, es posible que no, que tengan miedo, ¿no? Por tanto, son simuladores que hacemos, pero evidentemente no los podemos garantizar. Lo que sí sabemos es que abril va a ser un mes cero, que mayo va a ser prácticamente cero, porque aunque es verdad que la alarma posiblemente se empiece a levantar poco a poco, pero mayo va a ser un mes en el que no vamos a conseguir rearrancar, ¿no? Básicamente, va a ir muy poco a poco. Y nuestras esperanzas se cifran básicamente a partir de junio y muy despacito, ¿no? Ya. Oiga, ¿y habrá un remedio, habrá un plan B alguna vez para no depender solo o casi solo del turismo? Bueno, realmente eso es un debate complejo porque realmente lo que ocurre en Canarias es que por nuestra situación geográfica y nuestra, digamos, idiosincrasia también, vamos a decirlo así, eh, donde hemos sido más competitivos claramente es en el turismo. Es decir, tenemos una tierra maravillosa en un lugar estupendo con un clima inmejorable. Entonces, eso unido a la inmensa labor y destacable labor de nuestros empresarios que han hecho una industria potentísima, pues nos ha convertido en esa potencia turística que somos en la actualidad y que yo creo que hay que mimar siempre, siempre. Pero es cierto lo que usted dice y nosotros luchamos por eso. Estamos en el sector industrial, creemos que el sector industrial tiene que acompañar. El sector turístico no nos va a sacar permanentemente de todas nuestras crisis, ni tampoco va a generar todo el empleo necesario para que no tengamos estos niveles de paro que tenemos en la actualidad. Por tanto, evidentemente, tiene que haber otras actividades que complementen nuestra producción y la actividad industrial hoy en día, con las comunicaciones que disponemos, transportes y demás, yo creo que podemos subir al menos algunos puntos y acercarnos a la media nacional en lo que se refiere a producción industrial. Ahora mismo, entre nosotros, el sector del metal y nuevas tecnologías, que FEMETE y FEMEPA, ¿no? En las dos provincias canarias, y Asinca, que es el sector industrial, digamos, principalmente de la industria agroalimentaria, la gran industria, representamos escasamente un 7% del PIB y yo creo que lo podemos llevar al 10 o al 12 si lo trabajamos con mucho cariño y con las ayudas necesarias, porque yo creo que hay que incentivar un poco esta actividad y acercar un poco todos esos costes añadidos que tenemos por nuestra situación geográfica, ¿no? Pero creo que sí, con la economía circular, con la eficiencia energética y con las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que podemos hacer grandes cosas para elevar un poco esa producción industrial que nos equilibre un poquito más, ¿no? La composición, ¿no? De nuestro PIB, ¿no? Bueno, usted ha dicho algo que yo interpreto como no solo las nuevas tecnologías, sino la nueva energía, ¿no? La generación de energías limpias. Es lo que entiendo por lo que usted me está diciendo, que ahí puede haber un lanzamiento de la industria. ¿Qué es lo que Sí, le aporte más al PIB, digamos, entre todos los sectores que usted ha nombrado? Porque el sector sí. de las tecnologías es bastante interesante, pero ¿cuánta gente absorbe el sector de las tecnologías con lo fácil que es ahora ser un Sky con usted, ¿no? Mm, Un Sky o cualquier otra conexión. Antes para hacer esto necesitábamos a mucho personal. sí, Hoy ya lo hace un cable de fibra óptica, ¿no? correcto. Y dos aparatos que se encargan de decodificar o decodificar la señal. Sí. Bien, tú puedes decir, ahí hay un sector que absorbe a un determinado público, pero a un determinado trabajador, un determinado número de personas. Pero el sector de la placa fotovoltaica, del molino, del cableado, demás, de la energía, digo yo, desde el punto de vista de un Lego, lo que ve desde fuera, eso sí necesita más masa, ¿no? Más personas. Sí, bueno, tengamos en cuenta que le comentaba también a usted la economía circular, ¿no? La economía circular es un pilar básico y ahí hay mucha nueva tecnología también. Yo cuando hablo de nueva tecnología, evidentemente me refiero a la de las tecnologías de la información y la comunicación que también van a generar en el futuro muchísimas oportunidades de puestos de trabajo, pero es verdad lo que usted dice, quizás a nivel de más capacidad para absorber mano de obra esté tanto la economía circular como la parte esta que usted acaba de nombrar, que es fundamental, por supuesto, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues está el medio ambiente y la energía limpia y la eficiencia energética, ¿no?
Por un lado, la eficiencia energética está claro que ya es imparable, ¿no? Tenemos claro que tenemos que bajar nuestras emisiones y eso significa que tenemos que producir energía eléctrica con energía renovable y a partir de ahí se producirá toda la cadena de transmisión de esa energía limpia, ¿no? A nuestros vehículos, a nuestras casas, pero que esté producido en origen por energía renovable. Y eso evidentemente que va a absorber muchísima mano de obra, pero también va a generar muchísima tecnología nueva capaz de hacer más eficiente no solamente la producción de esa energía, sino la distribución de esa energía, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, la economía circular es fundamental porque lo que estamos consiguiendo o esperamos sobre todo conseguir en no demasiados años es que toda la materia prima que no tenemos en Canarias, por ejemplo, esto ocurre en todas partes, pero pongámonos en Canarias, que es donde estamos, no tenemos prácticamente materia prima para fabricar absolutamente nada, por eso es que no hay tanta industria, porque tenemos que extraer la materia prima del continente, transformarla aquí y después volverla a exportar, con lo cual eso genera unos costes adicionales tremendos. Pero si conseguimos que la economía circular sea capaz de dejar aquí acero, cobre, plata y otros elementos que producto del reciclaje se pueden quedar aquí, pues ya tenemos la materia prima para empezar a hacer algunas cosas y eso es muy importante, ¿no? Este parón, este tira de freno de mano brusco, nos ha hecho ver algunas cosas, insisto, desde el punto de vista de quien no está ahí dentro, que es usted, que es el que conoce el sector, pero sí del que está fuera. Voy a hacer preguntas, usted ya me dice si estoy equivocado o no lo estoy, o al menos voy a hacer algunas reflexiones. Una de ellas, desde el punto de vista del medio ambiente. Hasta el otro día estaban los que negaban la evidencia científica de que el cambio climático está ahí, tanto que se reían de una pobre joven, ¿no? Como Greta Thunberg. Bueno, ahora el parón ha hecho que la naturaleza un poco se recomponga, de que los animalitos estén casi en la puerta de casa, de que el mar se regenere, de que curiosamente estamos leyendo noticias, por ejemplo, en este diario, en Tenerife, ahora Canarias, ahora, que estamos potabilizando menos. Pero bueno, yo supongo que la gente seguirá yendo al baño, ¿no? Pero se está potabilizando menos no porque las máquinas tengan menos rendimiento, sino porque hay menos vertidos, ¿no? Ya es un síntoma interesante. Y la otra cuestión es que uno se pregunta, que siempre me lo he preguntado, ¿por qué estamos comprando mascarillas o respiradores en el extranjero? ¿Esto no es una oportunidad para reconvertir el sector y decir, oiga, pues vamos a fabricar aquí determinadas cosas? Hay un montón de empresas pequeñas que están haciendo viseras 3D. Y claro, Sí. insisto, lo que dije al principio, se lo está preguntando un Lego que no se dedica a esto, solamente a hacer preguntas. Sí, Con lo cual puede quedar de perogrullo, pero ya no me asusta quedar como tal, ¿no? no, La no, cuestión no, es, absoluto. se presentan muchas oportunidades en el momento en el que ya estás desde casa mirando cómo todo esto se recompone y cómo puede haber nuevas oportunidades de negocio. De negocio, Sí, de insumos de ese tipo, ¿no? sí. Sanitarios, medioambientales. ¿Esa no Con es una oportunidad respecto, que se nos presenta? sí, sí, lo he entendido. Con respecto a lo que usted comentaba antes, ¿no? Es decir, en el caso de que usted decía, bueno, pues esto nos da una oportunidad de ver que efectivamente nuestra producción, en líneas generales, pues afecta al clima y al medio ambiente. Eso es indiscutible. Yo creo que eso nadie con dos dedos de frente puede discutirlo. Otra cosa es que sea solamente eso y no que haya también asociado un cambio climático que es cíclico, ¿no? Pero evidentemente nosotros lo estamos acelerando. La especie humana con nuestra producción industrial y nuestro comercio y nuestra movilidad lo estamos acelerando y tenemos que poner soluciones para que esa variable la minimicemos al máximo exponente. Que usted dice, evidentemente, se potabiliza menos. Claro, el turismo también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tenemos solamente la población, digamos, local y no nos está presionando, digamos, ese millón y tantos de turistas que cada mes están en nuestra tierra, ¿no? Por tanto, eso está claro, ¿no? Que es así. Con respecto a la producción local, pues evidentemente yo creo que este virus, este bichito tan pequeño pero tan potente que nos ha puesto a todos contra la pared y nos ha hecho, digamos, reflexionar mucho sobre lo que realmente somos y no somos, pues yo creo que sí que de alguna manera va a replantearnos cuál es la ventaja, ¿no? De la globalización llevada al extremo, ¿no? Porque evidentemente ya había un proceso, ¿no? De vuelta a casa de muchas industrias y de muchas producciones que se estaban haciendo en el sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos que los efectos de la lejanía, de la logística de transporte, del control de calidad de esas producciones
y por supuesto del paro que eso, digamos, generaba en nuestras industrias, digamos, en Europa, por ejemplo, se calculaba que un 20% de toda la renta industrial y el empleo industrial se había desplazado al sudeste asiático. Claro, eso es duro también, ¿no? Es verdad que las empresas tienen que competir, no queda más remedio que competir, porque si no competimos, al final son otros los que nos venden y nosotros nos vamos a la calle y al paro, pero hay que hacerlo de manera más racional. Yo creo que efectivamente ahora, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, pues nos hemos dado cuenta que no podemos dejar de producir mascarillas en nuestro país. No podemos dejar de producir respiradores, ni podemos dejar de producir, digamos, esos EPIs que en un momento determinado pueden ser necesarios para abordar una crisis como esta. Yo creo que eso, y además en otras muchas cuestiones, pues sí que ya se estaba replanteando, digo, porque realmente era algo que sí ya se estaba replanteando, por ejemplo, la industria del juguete, la industria del zapato, ya estaba incluso la textil, ¿no? Ya estaban, digamos, empezando a repartir un poco la carga entre lo que se producía allá en el sudeste asiático, principalmente en China, y lo que se producía en nuestro país. Y yo creo que esto lo va a acrecentar mucho más. Evidentemente lo va a acelerar y posiblemente, hombre, yo no creo que se deje de producir en el sudeste asiático, pero sí que el porcentaje de producción allá va a ser claramente inferior y se va a localizar mucho más, ¿no? Y ya por último, ¿qué se necesitará para eso? Que el gobierno siente al sector, a la industria, a todo el mundo y diga, bueno, señores, vamos a replantearnos el país. Eh, ustedes tienen capacidad de fabricar esto aquí, ustedes tienen, ¿qué necesitamos? Tiene que haber un director de orquesta para todo esto, tiene que haber alguien que lo tutele para volver a retomar esa senda. Hombre, yo creo que sobre todo el gobierno o los gobiernos respectivos, tanto el nuestro en España como en Europa, lo que sí pueden hacer es ayudar, incentivar, porque al final todos ganamos, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que básicamente diferencia el coste de producción entre Europa y Asia? Pues básicamente son los costes sociales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la presión fiscal que de media europea es un 41%. En este país además es un 48% si sumamos lo que son cotizaciones sociales, impuestos directos e impuestos indirectos. Ujú. Evidentemente esta presión fiscal que todos tenemos y que con la que financiamos el estado del bienestar que nos hemos dado, no sucede así en el sudeste asiático, ¿no? Y que es una presión fiscal muchísimo más baja, ¿no? Pues posiblemente lo que habrá que hacer es incentivar la producción industrial con alguna ayuda o con alguna rebaja fiscal y social en cuanto a cotizaciones para incentivar que el diferencial de costes no sea tan amplio y que podamos fabricar aquí. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y podría ser de gran ayuda. No obstante, los empresarios yo creo que tienen o sea, una cosa que une o que es común a todos los empresarios es su intuición, ¿no? Su capacidad de intuir y visionar un poco lo que se viene en lo que se refiere a sus industrias y a sus sectores, ¿no? Y yo creo que esto ya se está visualizando que va a ser necesario. Ahora necesitamos ese empuje de nuestros gobiernos, ¿no? Don Alberto, y ahora sí que es verdad que es por último, que son Por preguntas supuesto. que se me van ocurriendo. A ver, la última es el sector de los autónomos. Ustedes tienen SLs, tienen SA, tienen, en fin, tienen todo el Sí, sector. Pero es que en el sector del metal, en el sector de la industria, hay mucho autónomo también, ¿eh? Usted hablaba antes de mecánico, y ahí solamente, pues un mecánico que él solito tiene su taller, pero tiene un empleador, etcétera. sí, A estos sí. autónomos, habla usted también con un autónomo, ¿no? A estos autónomos, desde su asociación, ¿qué les dicen? Aguante un poquito, el gobierno lo va a solventar, es una faena lo que les hayan cobrado al autónomo, en fin, no sé, Sí, no sí. sé, no, más que sé, que es la pregunta, sentido de la pregunta, desde la Sí. asociación, ¿qué les dice usted de cómo les alientan? Sí, bueno, efectivamente el FEMET está para eso, está ahora al lado de todos sus empresarios y autónomos y está haciendo una labor absolutamente descomunal para poder atenderles, ayudarles a tramitar todas esas ayudas o todas esas cuestiones que le puede facilitar o minimizar el impacto de esta crisis, ¿no? Eso es evidente. Tengamos en cuenta que el 96% de las empresas en Canarias son micropymes, es decir, empresas con menos de 10 trabajadores en plantilla, o sea, 9 o menos. Y a su vez, más de la mitad de todas estas es un autónomo de una persona, ¿no? Que es él solo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de muchísimas miles de empresas. Son en Canarias unas 130.000, 120.000 son micropymes y de estas, pues unas 70.000 son autónomos.
El perfil de la empresa en Femetes es exactamente igual, ¿no? Es decir, tenemos en el sector unas 10, 12.000 empresas, la mitad en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, la otra mitad aquí en Tenerife, es decir, que somos unas 6.000 empresas, de las cuales 1.500 están asociadas y más de la mitad de ellas son autónomos. Tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarles, porque una persona sola tiene muchísimo más dificultades para poder, digamos, tramitar, ¿no?, todo este tipo de ayuda y de exoneraciones en algunos casos, pues, de hipotecas o de alquileres o de lo que quiera que sea. Tenemos que ayudarles, estamos en eso, nuestro personal está íntegramente trabajando en esta línea y además haciendo horas extras, ¿no? Evidentemente es el momento que tenemos que estar al lado de ellos y así lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, se nos presentan muchas oportunidades, sobre todo cuando el tiempo nos da tiempo para pensar y reflexionar, que es el principio de las cosas, y de filosofar, que ese sí que es el principio de las ideas. Don Alberto Villalobos, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes y cuídense mucho, buen día y un abrazo fuerte. Saldremos de estas todos juntos.